Posiblemente yo comencé a tomar en el año de 1990, más o menos. He comenzado a... Yo tomé ayahuasca como para ver, o sea, asistía a las ceremonias con mi tío Benito, con otro tipo de personas, con Guillermo, pero asistía como para, o sea, como todo curioso, ¿no? O sea, para ver qué se siente, ¿no? Porque a mí nunca me han dicho, mira, tú tomas esto, las reacciones son así, no, no, solamente me decían, toma ya. Ok. Mira, para mí el ayahuasca es un medio, para mí, ¿eh? Cada maestro tiene su propio concepto, tiene su propia idea, pero para mí ayahuasca y chacruna, porque son las dos plantas que se mezclan para poder sacar ese producto, para mí es un medio que le transporta al chamán, al curandero, al unaya, ¿no? a, a hacer los viajes astrales, ¿no? A hacer los viajes cósmicos, estelares, la tenemos que llamar, porque... Pero gracias a las dietas, gracias a las dietas de las plantas maestras, es que uno realiza este viaje. Entonces, para mí ayahuasca es como la carretera, es como el vehículo, llamemos un motocar, un motolineal, un carro, un tráiler. Es como el río, es como el puente, ¿no? Es como los medios, los barcos, los transatlánticos, ¿no? Es como los aviones. Entonces, por ese medio, el buen curandero, el buen chamán, se transporta. ¿Para qué? Para después de hacer un diagnóstico de las enfermedades de una persona, poder rescatarle su alma, su espíritu, su mente, ¿no? O sus conocimientos que están perdidos, vamos a llamarlo. Entonces, para mí es eso, es un vehículo. Porque en realidad para mí ayahuasca no te enseña. Claro, te da la fuerza y te visiona. Pero por ejemplo, si yo dieto de esta planta, los espíritus de esta planta, los guías de esta planta son los que me van a decir esto. Para mí ese es el concepto. Esa es mi opinión muy personal. Otros deben tener otro tipo de concepto y lo respeto. Mira, para mí la dieta tradicional, ah, para mí no hay una definición de dietas. Lo que sí yo veo es solamente son niveles de dieta o grados de dieta. Porque hay plantas para dietar, para ser un gran pescador, por ejemplo. Hay plantas que se dietan para ser un buen cazador. Y hay plantas que sirven para que uno sea, ¿qué cosa? Los famosos pusanga, las famosas plantas con poderes de atracción, por ejemplo, para que uno sea muy atraente a las mujeres. Bueno. Y hay algunas plantas que yo lo llamo plantas intermedias, plantas de energía baja, intermedia y plantas de energía alta, como el niura, el runí, el, los yuri, el yayo, pues, porque son plantas que tú dietas y logras obtener este conocimiento. Por eso es que yo no puedo clasificar las dietas para mí. La dieta para mí es una sola. Pero la dieta puede ser un máximo de 3 meses, un mínimo de 6 a 1 año. Esa es la gran diferenciación para mí. Toda cosa que uno hace, uno está expuesto, o lo haces bien o lo haces mal. La, el error que mucha gente comete es que no están al nivel de nuestros ideales, o sea, no están al nivel de lo que pensamos los nativos.
o el pensamiento indígena no lo puede captar la persona de la ciudad. Eh, Porque si yo digo, está amargo, este está amargo, por decir. Hay gente que ha probado un montón de drogas, ¿no? Un montón de, entonces, la mayoría de la gente piensa que ayahuasca es otra droga más, entonces, hoy me voy a elevar, me voy a sentir light, ¿no? Y ahí está el pensamiento equivocado de la gente de la ciudad. En cambio, nosotros no. Para nosotros, la medicina es nuestra medicina y se maneja con cuidado, con respeto y con mucho amor. ¿Ves? Entonces, nunca podemos nosotros, porque también nosotros ya sabemos, desde chiquito ya sabemos a qué nos exponemos, cuáles son los peligros, cuál es la ventaja de culminar una buena dieta. Pero el extranjero, vamos a llamarlo así, la gente extraña, no puede entender o no lo entiende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo el caso, aquí varias personas, y eso siempre me pasa. Maestro, que quiero dietar, ya, voy a estar un mes aquí, pero le digo, son 3 meses, pues. Pero es que yo tengo esto, ya. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una dieta acelerada? Porque estos no son cursos, no hay libros, no hay nada. Y además, cuando uno dieta, no puede estar tomando ayahuasca. Cuando uno dieta debe estar descansando, durmiendo. ¿Por qué? Porque la planta te enseña en sueños. Y eso es lo que la gente no entiende. Aquí mismo, por ejemplo. Yo les digo, ustedes están dietando el Niu Rao, pero tienen que descansar y no participar en la ceremonia. Porque hay personas que están con energías negativas, malas, yo les voy cantando y les voy sacando. Entonces, como ellos están susceptibles a captar todo tipo de energía, ellos se lo absorben. Entonces la dieta va a ir mal, van a tener mala mareación, malos sueños. Entonces, eso es lo que la gente siempre hago hincapié. Tienen que regirse a lo que nosotros tenemos que decir. Tú entras a cualquier sociedad, a cualquier iglesia, no sé, a un club, hay siempre un presidente, el diácono, el sacerdote, por ejemplo. Entonces, tienes que por lo menos respetar, ¿no?, esas reglas. Porque si no, claro, la gente quiere aprender muy rápido también. Quiere aprender de la noche a la mañana, o quiere sanarse de hoy o mañana. O sea, este es un proceso. El proceso de recuperación, el proceso de introducción a la medicina. Porque de frente ya no eres maestro, eres un postulante, eres un postulante, eres un iniciado, ¿no? O antes del iniciado eres un aspirante, estás queriendo aspirar a ser un sanador, un curandero, ¿no? Y una vez que estás dentro del proceso, recién eres un iniciado, pero tampoco eres maestro, porque eres estudiante, eres un aprendiz. También la gente no entiende esas etapas, ¿no? No entiende cómo van, por eso nosotros llamamos grados. Es como que nosotros entramos al servicio militar, entramos como soldados rasos, pero de ahí poco a poco vamos teniendo nuestro grado. Eso es, ¿no? Un curandero es un militar, es un guerrero. Entonces, todas esas cosas la gente tiene que entender. Y para la gente que viene del pueblo, de la ciudad, es bastante difícil entender eso. Ahí está siempre ¿qué te puedo decir? La gran desventaja, a pesar que está la tecnología y todo lo demás, pero es que siempre mantenemos esta esencia pura de nuestra medicina.